gusto saludarle a todas y a todos. Soy Lucy Farías y le damos la más cordial bienvenida al programa, su programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Como sabe, este programa tiene como propósito explicar de manera breve y sencilla las jurisprudencias y tesis más relevantes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recientemente ha emitido. Usted las podrá consultar en el ya conocido IUS Electoral visitando nuestra página de internet www.te.gov.mx o directamente en la dirección electrónica que mostramos en pantalla. Antes de continuar, permítame hacer un pequeño repaso de por qué este programa se denomina Rubro y Texto. Pues como sabemos, para crear una jurisprudencia o tesis se debe de contar con dos apartados fundamentales: el rubro, que es el tema, concepto, figura o institución jurídica principal que nos permite identificar de forma inmediata de qué se trata la jurisprudencia o tesis, y un texto. En general es donde se narran los aspectos esenciales del criterio que fijó la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero para comprender de mejor manera los contenidos de los criterios jurisprudenciales en este programa Rubro y Texto, contaremos con la presencia de las personas del Secretariado de Estudio y Cuenta que integran las ponencias de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, quienes con su vasta experiencia nos platicarán sobre su contenido e importancia, así como el impacto que tiene en la sociedad. Bien, en el programa de hoy conoceremos un criterio de tesis que ha trascendido en la vida política y principalmente en la protección de los derechos de las personas cuando han sido violentadas en sus derechos político-electorales, ya que la Sala Superior ha determinado el deber de las autoridades electorales de proteger a víctimas que, habiendo ocupado un cargo público de elección popular y sufrió violencia política en razón de género, deberá consultársele si aún requiere que se continúe la protección que, en su caso, se le haya otorgado. Muy interesante criterio que veremos hoy. Estamos hablando de la tesis 8/2022, que desde este momento podrá consultar desde su dispositivo electrónico escaneando simplemente el código QR que está viendo en su pantalla. Quiero darle la bienvenida a la maestra Cruz Lucero Martínez. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata y que nos va a explicar esta tesis relevante. Muchas gracias, Lucy. Agradezco mucho la invitación. Saludo con gusto a la amable audiencia que nos acompaña. Es para mí, sin duda alguna, un honor poder estar aquí porque este medio constituye uno más a través de los cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación transmite a la ciudadanía, a los actores políticos y a las mismas autoridades electorales los criterios más relevantes que se emiten en materia de la protección y tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía en México. Bueno, pues nuestra invitada del día de hoy será quien nos exponga ahora sobre esta tesis que ya les comentaba en un principio tan importante, y para ella iniciamos con nuestra primera sección llamada Arquitectura de la Jurisprudencia. Bueno, pues adelante, maestra, ¿qué tenemos que saber de esta tesis? Muchas gracias, Lucy, nuevamente. Esta tesis 8/2022 se enmarca en el tema de lo que es la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. El rubro de esta tesis es violencia política en razón de género. Es deber de la autoridad electoral consultarla a la víctima si requiere la continuidad de las medidas de protección ordenadas a su favor, aún y cuando haya concluido el encargo. En primer lugar, yo quiero poner énfasis en la definición que la Ley General para erradicar la violencia en contra de las mujeres prevé. ¿Cómo define la violencia política en razón de género en contra de las mujeres? Me voy a permitir leer esta definición para evitar margen de error. Constituye toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las personas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Partiendo de esta base, partiendo de tener claro cuál es el concepto de cómo la ley define lo que es la violencia política en materia, la violencia política en razón de género en contra de las mujeres,
nos permite entender cómo este criterio, esta tesis de la que platicamos el día de hoy es un criterio muy relevante, pues dota de certeza y pone en claro un aspecto más en torno a cómo las autoridades, las propias víctimas y la ciudadanía en general puede acudir y cómo se debe resolver en determinada circunstancia una denuncia, una demanda que atienda violencia política en razón de género, y además que esté uno en necesidad de emitir medidas de protección. Entonces, el mensaje que transmite esta tesis es sin duda claro. El mensaje se enmarca a que las autoridades electorales tienen el deber en un momento dado de consultar a una víctima si desea que las medidas de protección que en un momento dado se hubieran dictado a su favor permanezcan aún y cuando esta persona ya no esté en ejercicio del cargo en el cual fue víctima de la violencia política en razón de género. Bueno, pues entonces sabemos ya de manera inmediata que no es solamente dictar las medidas, sino que todavía hay esa posibilidad, ¿verdad?, que comentas, de consultarles si esas medidas van a seguir después de concluido el cargo. ¿Es así? Es así, es correcto, Lucy. De hecho, te platico brevemente los hechos que enmarcan esta tesis. Se presentó un asunto ante Sala Superior, bueno, en un momento dado se presentó un caso en el que se determinó que se había cometido violencia política en razón de género en contra de una mujer que ocupaba un cargo de elección popular. Transcurrido el tiempo, la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la sentencia y en consecuencia de que se llevaran a cabo la protección de las medidas de protección que se ordenaron, consultó a la Sala Superior si debían permanecer estas medidas, toda vez que la persona que había sido víctima de este tipo de violencia ya había concluido su cargo. Ante esta situación, la Sala Superior consultó a la víctima si ella deseaba que estas medidas de protección que se dictaron en ese momento permanecieran, toda vez que aun y cuando ya hubiera terminado el cargo que ocupaba, podía darse el caso que ella se viera en la necesidad o considerara que fuera necesario que se mantuvieran estas medidas de protección. Estos son los hechos que enmarcan la tesis que estamos platicando. Bueno, pues muy interesante la explicación que nos has dado, muy precisa, y nos da la claridad sobre lo que se trata esta tesis que estamos platicando. Ahora, como nuestra audiencia lo sabe, las jurisprudencias o tesis cuentan también con un texto que está compuesto por 3 elementos: los hechos que ya nos contó Lucero, el criterio sostenido por la Sala Superior y la justificación. Por favor, ¿nos podría indicar qué contienen esta relación en la tesis en sí, por favor? Sí, claro. Una vez que ya he precisado y platicado contigo los hechos que dieron origen a esta tesis, voy a platicarte brevemente el criterio, el cual es, como ya te había señalado, que la Sala Superior determinó que las autoridades electorales que en un momento resuelven asuntos o están relacionados con asuntos de violencia política en razón de género, deben consultar a la víctima si ella desea que las medidas de protección que en un momento dado se hubieran dictado a su favor permanezcan o no. Esto a razón de que en un momento dado el cargo público en el cual se hubiera ejercido la violencia política se hubiera concluido. Ese es en sí el criterio. Con este criterio se busca reducir el riesgo de que la víctima, pese a que ya haya concluido su cargo, se pueda ver afectada en su integridad. Entonces va más allá de lo que simplemente se dijo en un primer momento, ¿no? Sí, totalmente, va más allá, Lucy. No nos quedamos nada más con el mero hecho de dictar medidas de protección en tanto se dicta una resolución en materia de violencia política en razón de género en contra de una mujer, o bien mientras ocupa el cargo en el cual se haya realizado este tipo de violencia. No, va más allá. Incluso, esto debe quedar muy claro, las mujeres que hayan sido víctimas de violencia política en razón de género, si en el caso de que se hubieran dictado medidas de protección a su favor, pueden en un momento dado seguir siendo beneficiarias de esas medidas de protección, aun y cuando su cargo ya hubiera concluido. Bueno, hasta aquí y de momento tenemos los hechos, tenemos el criterio, pero nos falta la justificación, así es que vamos directo con ella. Claro que sí, Lucy, con mucho gusto. La justificación que sustenta este criterio que emite la Sala Superior en esta tesis radica básicamente en el marco constitucional convencional
en materia de la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, así como en otro criterio muy relevante emitido también por esta Sala Superior, y me refiero a la jurisprudencia 12 de 2022, de rubro violencia política en razón de género, las medidas de protección pueden mantenerse después de cumplida la sentencia en tanto lo requiera la víctima. Es decir, con sustento en este marco constitucional, convencional y esta jurisprudencia, la Sala Superior advirtió que esta tesis que proponía se sustenta en esa base, precisamente porque se busca erradicar y, como bien señalabas hace un momento, maximizar e ir más allá en la protección de la integridad física, emocional, psicológica de una mujer que ha sido víctima de violencia política en razón de género. Maestra Cruz Lucero, ¿algo más que añadir? De momento no, yo estoy encantada de estar aquí y lo que se requiera yo puedo platicar con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias a la maestra Cruz Lucero por su valiosa explicación sobre esta tesis que estamos comentando en este programa Rubro y Texto. Y qué interesante el tema que nos ha explicado acerca del caso en la que se garantizó la protección para las personas que han sufrido violencia política en razón de género, aun cuando éstas ya no estén en el cargo público. Pero antes de continuar, iremos a una pequeña y muy breve pausa y regresamos a su programa Rubro y Texto con nuestra siguiente sección, Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. Síganos acompañando, regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso en su programa Rubro y Texto, retomando el tema, el criterio que estábamos comentando en la tesis 8/2022 de rubro, violencia política en razón de género. Es deber de la autoridad electoral consultar a la víctima si requiere la continuidad de las medidas de protección ordenadas a su favor, aun y cuando haya concluido el encargo. Como saben, hoy nos está acompañando la maestra Cruz Lucero Martínez Peña, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y muy bien, antes de irnos a la pausa, la maestra Cruz Lucero nos ofreció una explicación sobre el contenido muy interesante, por cierto, del criterio de la tesis que estamos comentando el día de hoy, que nos dejó muy en claro cómo está integrada la tesis y el tema que se estableció en ese criterio. Pero ahora es importante puntualizar algunos aspectos que nos permitan comprender de mejor manera el contenido de este criterio. Para ello, daremos entrada a nuestra siguiente sección que hemos denominado Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. Y pues bien, como mencionábamos, para comprender mejor este criterio, en esta sección, pues nuestra invitada, la maestra Cruz Lucero, aquí y ahora nos va a explicar sobre la obligatoriedad del criterio que estamos comentando. Además, la relevancia de este, como se dice, el mérito de esta y los beneficios para la ciudadanía y, por supuesto, su aplicación para casos futuros. Con mucho gusto, Lucy. Bueno, pues estos 3 puntos es muy importante hacer hincapié en ellos. En principio, la obligatoriedad de esta tesis se debe considerar que al ser una tesis y no constituir propiamente una jurisprudencia, sí constituye un criterio orientador. Un criterio que sí obliga a las autoridades, al menos a partir de este principio, de esta tesis que se establece, para emitir la resolución que en su caso, o en este caso, consultar a las víctimas si desean que permanezcan las medidas de protección que se dictaron a su favor. Entonces, hasta este punto, la obligatoriedad radica en eso. En cuanto a la relevancia, bueno, es de gran relevancia, en mi opinión, principalmente porque dota de certeza a las autoridades electorales, a la ciudadanía, a las víctimas y a los actores políticos de que las medidas de protección pueden permanecer, aún y cuando la persona que fue víctima de violencia política en razón de género haya concluido en su cargo. Pero ojo, es importante que las autoridades consulten de manera previa a la víctima si de verdad desea que permanezcan estas medidas de protección, porque también puede darse el caso de que la persona decida que ya no es necesario. Entonces, esta sería la relevancia del criterio, es decir, que dota de certeza. Finalmente, en cuanto a los beneficios que da a la ciudadanía, en mi opinión son muchísimos, pero el más relevante es que da la posibilidad de que una mujer pueda decidir que se mantengan las medidas de protección aun y cuando haya concluido su cargo. Es decir, permite
que la integridad física, como yo decía hace rato, emocional, psicológica, se reduzca, que pueda ser vulnerada derivado de esta violencia de la que fue víctima y que pueda permanecer las medidas de protección. ¿Y qué podemos decir de los casos futuros con base en esta tesis? Sí, claro, Lucy. Mira, efectivamente esta tesis se puede aplicar en casos futuros porque es una realidad desafortunada, en mi opinión, que en la actualidad existen demasiados asuntos en los que se analiza la posible constitución de violencia política en razón de género en contra de las mujeres e incluso la necesidad de si en un momento dado se deben dictar medidas de protección. Entonces, ante este contexto en el que se presentan en reiteradas ocasiones este tipo de asuntos, es que este criterio permite que se pueda aplicar siempre que, insisto, la víctima decida que deben permanecer las medidas de protección. Bueno, pues nada más que añadir, ¿verdad, maestra? Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus excelentes palabras y sobre todo explicación tan amplia y clara sobre la importancia de esta tesis que el día de hoy nos ha permitido comprender de mejor manera la relevancia de la jurisprudencia y la gran importancia que tiene para la ciudadanía y, claro, para la vida democrática del país. Por hoy concluimos este programa, su programa Rubro y Texto. Ya sabe usted, queda cordialmente invitado para seguir viendo estas cápsulas en las que usted podrá estar enterado de las jurisprudencias, de las tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No olvide que podrá consultar el criterio que vimos hoy con la maestra Cruz Lucero desde su dispositivo electrónico escaneado en el código QR que está viendo en su pantalla. También le invitamos a seguir consultando esta tesis, así como otros criterios de jurisprudencia y tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral a través del portal oficial IUS Electoral, en cual podrá visitar nuestra página de internet también www.te.gov.mx o directamente en la dirección electrónica que estamos mostrando en su pantalla. Nuevamente, con mucho afecto, mucho agradecimiento a la maestra Cruz Lucero Martínez Peña, quien es secretaria de Estudio y Cuenta, ya lo dijimos hace un momento, de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por tu valiosa participación. Lucero, muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Y desde luego, por favor, síganos en Rubro y Texto, el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.